Misterios de la fe. La fe es uno de esos conceptos que todos mencionan, pero pocos comprenden en su verdadera dimensión. Se pronuncia con facilidad en los templos, se enseña en los hogares, se repite en oraciones y cánticos, pero al intentar definirla, las palabras suelen quedarse cortas. ¿Qué significa realmente tener fe? ¿Es simplemente creer en algo que no vemos? ¿Es una ilusión que calma el corazón en medio de las tormentas? ¿O es más bien una fuerza que conecta lo humano con lo divino y nos permite caminar incluso en la oscuridad más profunda? La vida está llena de preguntas que no tienen respuestas simples, y es en ese espacio de incertidumbre donde la fe se convierte en un misterio fascinante. La ciencia puede explicar los fenómenos naturales, la filosofía puede cuestionar la esencia de la existencia, pero la fe entra en un terreno distinto, el del alma, el del anhelo de trascender lo que nuestros ojos alcanzan. Y lo curioso es que aunque sea intangible, ha movido montañas de la historia, ha sostenido a pueblos enteros en la persecución y ha transformado la vida de millones de personas que decidieron confiar en algo más grande que ellas mismas. El misterio de la fe comienza en lo cotidiano. Imagina a una madre que ora por su hijo enfermo sin saber si los médicos podrán darle una solución. O a un hombre que ha perdido todo en un desastre natural, pero aún así, de pie sobre las ruinas, levanta la mirada al cielo y da gracias porque sigue con vida. O a una mujer que ha sido traicionada, y en lugar de dejarse consumir por el rencor, decide perdonar y confiar en que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Ninguno de ellos tiene pruebas absolutas de que todo saldrá bien, y sin embargo, eligen creer. Ese acto, invisible y profundo, es fe en acción. Lo narrativo de la fe está en que siempre se vive en medio de historias humanas reales. No es un concepto teórico aislado en libros polvorientos, sino algo que late en la experiencia diaria de quienes atraviesan pruebas. La fe no necesita escenarios perfectos para florecer. Al contrario, se fortalece en medio del dolor, del silencio, de la espera y del vacío. Allí donde los recursos humanos se agotan, donde la lógica no da más respuestas, surge ese espacio en el que se prueba de qué estamos hechos y en quién hemos decidido confiar. Reflexionar sobre la fe es también reconocer que nunca se agota. Muchas veces quisiéramos que creer significara no tener dudas, no sentir miedo, no vacilar nunca. Pero la fe auténtica se abre camino precisamente en medio de las dudas. No se trata de eliminar la incertidumbre, sino de avanzar aunque ella exista. Es como caminar de noche con una lámpara que solo alumbra unos pasos a la vez. No vemos el camino entero, pero confiamos en que la luz nos guiará lo suficiente para seguir adelante. La fe, en su misterio más profundo, también es transformadora. No se limita a sostenernos en momentos de crisis, sino que cambia nuestra manera de vivir cada día. Cuando alguien decide vivir por fe, sus decisiones, su manera de amar, de perdonar y de servir a los demás empiezan a reflejar esa confianza interior. Es como si algo invisible se hiciera visible en las acciones diarias. La fe se convierte en un lente a través del cual miramos la vida. Ya no vemos solo lo inmediato, sino también lo eterno. Uno de los misterios más grandes es que la fe no nace de la nada. Muchas veces surge de un encuentro, un momento inesperado donde sentimos que algo superior nos toca el corazón. Puede ser una oración respondida, una palabra en el momento justo, un milagro que no podemos explicar, o simplemente la certeza inexplicable de que Dios está con nosotros aunque no podamos verlo. Esas experiencias, pequeñas o grandes, se convierten en anclas que nos sostienen en medio de la tormenta. Pero la fe también se alimenta.
No basta con haberla experimentado una vez. Así como un músculo necesita ejercitarse para crecer, la fe requiere práctica constante. Leer la palabra, orar, compartir con otros y recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. La fe se fortalece cuando decidimos volver a confiar incluso después de una caída. Y lo hermoso es que no se trata de una competencia, sino de un viaje personal. Cada persona tiene su propio ritmo, su propio proceso, sus propios misterios. El mundo actual, lleno de avances tecnológicos, cifras y certezas científicas, a veces nos hace creer que la fe ya no tiene lugar, pero nada más lejos de la verdad. Precisamente hoy, en medio del ruido, la velocidad y la incertidumbre global, la fe sigue siendo un refugio. Es ese recordatorio de que no somos solo materia, sino también espíritu, que no estamos condenados a ser hojas llevadas por el viento, sino hijos amados por un Padre eterno. La fe, al fin y al cabo, es un misterio porque nunca se termina de comprender. Se vive, se experimenta, se abraza, pero siempre deja espacio para seguir descubriendo más. Es como un océano inmenso en el que apenas nos mojamos los pies, sabiendo que hay profundidades infinitas aún por explorar. Y tal vez ese sea el mayor regalo de la fe, que nunca se agota, nunca se limita, nunca se encierra en definiciones humanas. Es simplemente el puente eterno entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo divino. La fe también guarda un misterio que suele incomodar. No siempre responde como esperamos. A veces oramos por sanidad y la enfermedad no se va. A veces pedimos una oportunidad y la puerta permanece cerrada. A veces suplicamos claridad y seguimos caminando entre sombras. Muchos se desaniman, pensando que tal vez no tuvieron suficiente fe. Pero la verdad es que la fe no es una varita mágica que obliga a Dios a actuar según nuestros deseos. La fe es, más bien, rendirnos a su voluntad, confiar en que, aunque no entendamos el por qué, Él tiene un plan más grande de lo que podemos imaginar. Ese misterio es quizás el más difícil de aceptar. Creer cuando todo sale bien es sencillo. Creer cuando nada sale como esperábamos. Esa es la verdadera prueba. Sin embargo, allí se revela la madurez de la fe, cuando en lugar de basarla en resultados inmediatos, la fundamentamos en la fidelidad de Dios. Es entonces cuando entendemos que la fe no consiste en manipular lo divino, sino en caminar de la mano de aquel que nos creó, aun cuando sus caminos no coincidan con los nuestros. Recordemos la historia de Job, quien perdió todo lo que amaba y aún así declaró: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job no tenía respuestas, no entendía su sufrimiento, pero eligió confiar. Esa actitud resume el misterio de la fe. No se trata de tener certezas absolutas, sino de tener una confianza inquebrantable en medio de la incertidumbre. El misterio de la fe también nos lleva a descubrir que no estamos solos. La fe florece en comunidad. Cuando compartimos nuestras luchas y victorias, cuando oramos unos por otros, cuando recordamos juntos las promesas divinas, nuestra fe se fortalece. Nadie camina solo en el sendero de la fe. Siempre hay otros que nos inspiran, que nos levantan, que nos recuerdan que seguimos siendo parte de una gran historia que Dios está escribiendo en la humanidad. Piensa en cuántas veces tu fe se ha sostenido porque alguien más oró por ti, te dio una palabra de aliento
o simplemente estuvo presente en tu dolor. Ese es otro de los misterios de la fe. Se multiplica cuando se comparte. No es un tesoro para guardar en secreto, sino una llama que se enciende más fuerte cuando toca otras vidas. La fe no se marchita en la entrega, por el contrario, se ensancha y transforma. Hay algo más que debemos reflexionar. La fe nos enseña a esperar. Vivimos en una época de inmediatez, donde todo lo queremos al instante. Pero la fe nos recuerda que las promesas verdaderas requieren paciencia. Abraham esperó décadas por el hijo prometido. Moisés pasó 40 años guiando a un pueblo en el desierto. Los primeros cristianos esperaban con anhelo el regreso de Cristo. La fe no elimina la espera, pero la llena de propósito. En lugar de impaciencia, nos da esperanza. En lugar de ansiedad, nos regala confianza. La espera también es un misterio, porque mientras esperamos, Dios trabaja en nosotros, nos moldea, nos fortalece, nos enseña lecciones que solo se aprenden en el silencio y en la demora. La fe entonces no es solo la meta, sino también el camino. Cada día de confianza, cada paso dado en medio de la incertidumbre, nos va transformando poco a poco en personas más firmes, más humildes, más conscientes de la grandeza de Dios y de la fragilidad humana. Ahora bien, otro de los misterios fascinantes de la fe es que nos conecta con lo eterno. Todo lo que vemos en este mundo es pasajero. La belleza, la juventud, las riquezas, el poder, todo es polvo que el tiempo arrastra. Pero la fe nos recuerda que hay algo más allá, una vida que no se agota, una esperanza que no muere. Creer no solo nos da fuerzas para el presente, sino que nos abre la ventana hacia una eternidad, donde cada lágrima será enjuagada y cada herida sanada. Y aquí está la paradoja más profunda. La fe no siempre cambia nuestras circunstancias externas, pero siempre cambia nuestro corazón. Puede que el problema permanezca, pero nosotros ya no somos los mismos. Puede que la tormenta no cese, pero aprendemos a dormir en la barca como Jesús lo hizo, en paz en medio del viento y las olas. Ese cambio interior, esa fortaleza invisible, es uno de los misterios más hermosos de la fe. Llegados a este punto, comprendemos que hablar de los misterios de la fe no es resolver un enigma, sino aprender a abrazarlo. La fe no es un rompecabezas para armar, es un océano en el que aprendemos a nadar. Es un misterio no para descifrar, sino para vivir. Y cuanto más nos sumergimos en él, más descubrimos que el misterio mismo es parte del regalo. Nos mantiene humildes, dependientes, expectantes, siempre conscientes de que lo divino supera nuestras limitaciones humanas. Por eso, quien vive por fe, camina distinto, no con soberbia, sino con serenidad, no con miedo, sino con esperanza, no con arrogancia, sino con gratitud. La fe cambia la manera en que hablamos, en que pensamos, en que tratamos a los demás. Nos recuerda que somos peregrinos en esta tierra y que nuestro verdadero hogar está más allá. Nos impulsa a sembrar amor aunque no veamos de inmediato la cosecha. Nos inspira a perdonar, a servir, a vivir con propósito. En conclusión, los misterios de la fe no están para asustarnos ni para confundirnos. Están para inspirarnos a caminar más cerca de Dios. Están para recordarnos que no todo en la vida puede medirse o explicarse, pero sí puede vivirse con intensidad y confianza. Están para hacernos comprender que aunque no veamos el cuadro completo, el artista sigue pintando algo hermoso con nuestra historia.
Y así cada vez que eliges confiar, cada vez que eliges esperar, cada vez que eliges creer, aunque no lo veas, te conviertes en testigo vivo de ese misterio que sostiene al mundo, la fe. Si este mensaje tocó tu corazón y quieres seguir explorando más sobre los misterios de la fe, sobre cómo vivir una espiritualidad auténtica en medio de la vida diaria, te invito a dar el siguiente paso. Suscríbete a nuestro canal Encuentro con la Verdad. Allí encontrarás reflexiones, enseñanzas y mensajes que te ayudarán a fortalecer tu fe, a encontrar respuestas en medio de las dudas y a caminar cada día más cerca de Dios. No camines solo este viaje espiritual. Únete a nuestra comunidad y descubramos juntos la belleza de creer. Si te ha gustado este mensaje y te ha sido de bendición, te invitamos a que te suscribas a Encuentro con la Verdad. No olvides darle like y compartirlo con tus seres queridos. Así juntos podremos llevar la palabra de Dios a más personas y seguir creciendo en la fe. Gracias por tu apoyo.